Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es tu primera vez en este canal, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como vieron el título del video, vamos a estar hablando sobre si Adán murió en el diluvio de Noé. Y es porque en aquellos tiempos la mayoría de las personas vivían más de 100 años. Por ejemplo, Adán vivió hasta los 930 años. Y esto es porque en Génesis capítulo 5 se describe a los primeros 10 patriarcas, o sea, las primeras 10 personas después de la creación. Estas 10 personas eran varones. En este caso vendría siendo Adán como el primero, y luego su hijo Set como el segundo, y luego el nieto, bisnieto, tataranieto, y así consecutivamente hasta llegar al 10º patriarca. Y lo interesante de esto es que la 10ª persona después de Adán es nada más y nada menos que Noé. Y podrían ustedes preguntarse, bueno Berlín, ¿y qué pista nos podría dejar estos 10 patriarcas para saber si Adán murió en el diluvio o no? Bueno, lo interesante aquí es que en Génesis 5 no solamente mencionan a los primeros 10 patriarcas, sino que también mencionan la edad a la que ellos tuvieron a su primer hijo y también la edad en la que ellos murieron. O sea, nos menciona a qué edad Adán tuvo a Set y a qué edad murió Adán. Ahora, podrían ustedes preguntarse, ¿qué hay de Caín y Abel? ¿Quién es Set? Bueno, Set es el tercer hijo de Adán. Recordemos que Caín mató a Abel. Así que después de que Caín matara a Abel, Dios empieza a contar a partir de Set en adelante. Así que prácticamente Noé es descendiente de Set. Y pues obviamente todos los demás patriarcas que vamos a leer en Génesis 5. Génesis 5, versículo 3 dice: Cuando Adán tenía 130 años, le nació un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y lo llamó Set. Dice que después Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas, y así todos los días de Adán fueron 930 años. Y luego nos menciona que cuando Set tenía 105 años nació su hijo Enos. Y luego nos dice a qué edad murió Set y así consecutivamente. Aquí en mi Biblia puse este sticky note donde pongo a todos los patriarcas y a sus edades. La Biblia nos especifica exactamente en qué tiempo ocurrió el diluvio de Noé. Dice que el diluvio empezó en el año 600 de la vida de Noé, o sea, cuando Noé tenía 600 años de edad. En Génesis 7, versículo 11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos, todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domésticos según su especie. Dice en el versículo 16 que el Señor cerró la puerta, así que nos podemos dar cuenta que justamente en el año 600 de la vida de Noé, el diluvio vino sobre la tierra y las puertas del arca se cerraron. Ya tenemos la primera pista, la cual es que el diluvio ocurrió a los 600 años de la vida de Noé. Ahora, para saber si cualquiera de estos patriarcas murieron en el diluvio, tenemos que hacer las cuentas. Y aquí tengo esta nota donde apunté todo. Bueno, lo único que tenemos que hacer es sumar la edad en la que cada patriarca tuvo a su primer hijo. Por ejemplo, Adán tuvo a Set a los 130 años. Set tuvo a Enos a los 105 años. Enos tuvo a Cainán a los 90 años. Cainán tuvo a Mahalalel a los 70 años. Mahalalel tuvo a Jared a los 65 años. Jared tuvo a Enoc a los 162 años. Enoc tuvo a Matusalén a los 65 años. Matusalén tuvo a su hijo Lamec a los 187 años. Y Lamec tuvo a Noé a los 182 años. Ahora, en la palabra de Dios no nos dice a qué edad Noé tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Lo único que nos dice es cuando Noé tenía 500 años, ya tenía a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, lo que nosotros sabemos conforme a la palabra de Dios es que Adán murió a los 930 años, Set a los 912, Enos a los 905, Cainán a los 910, Mahalalel a los 895, Jared a los 962, Enoc... Bueno, aquí es algo diferente porque como sabemos, Enoc no murió, sino que Dios lo arrebató a los 365 años. Y luego su hijo Matusalén fue el que más años vivió.
Hago una pausa aquí para decirles un dato interesante, es que el hombre que vivió más años en la Biblia es el hijo de Enoc, Matusalén, el cual vivió 969 años, incluso más años que Adán. Y luego después el hijo de Matusalén, quien es Lamec, murió a los 777 años, lo cual se me hace muy interesante porque es el papá de Noé. Y él murió a los 777, o sea, el número de Dios, 777. Sé que son bastantes números los que les estoy mencionando y bastantes personas. Y la verdad es que la Biblia hace esto constantemente. Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué hace esto la Biblia? ¿Por qué hace esto Dios? O sea, cada persona, o sea, a veces te puedes cansar, ¿no? De leer tantos nombres, pero es por alguna razón, o sea, tienen un propósito. Nosotros podemos sacar estas cuentas de esto, gracias a Dios, y podemos saber si Adán murió en el diluvio o si no murió en el diluvio. Pero bueno, vamos a la pregunta del millón, la cual todos están esperando, que es si Adán y cualquiera de los otros 10 patriarcas murieron en el diluvio. Y por más que pueda parecer imposible, la verdad es que sí hay una posibilidad. Vamos a verla. Para esto tenemos que sumar los años en los cuales cada patriarca tuvo a su primer hijo, como les dije. Por ejemplo, de Adán hay que sumar los 130, los 105, los 90, los 70, los 65. Esa es mucha matemática aquí, amigos. Pero al final tenemos que sumar los 600 años de Noé. Por ejemplo, Lamec, quien es el padre de Noé, tuvo a Noé a los 182 años. Entonces sumamos todos estos números y luego le agregamos los 600 años de Noé, porque justamente en el año 600 de la vida de Noé es cuando comenzó el diluvio. Entonces, si lo hacemos con Adán, esto da 1656 años desde el nacimiento de Adán hasta el día del diluvio. Esto nos da 1656 años. Obviamente aquí nos damos cuenta que Adán no murió en el diluvio, ya que él solamente vivió 930 años. Así que hay cientos de años de diferencia. Después del nacimiento de Set, el diluvio fue 1526 años después. Tampoco es posible que Set haya muerto en el diluvio, ya que él solamente vivió 912 años. Luego con Enos es lo mismo. Él murió a los 905 años y para el diluvio él debería tener 1421. Luego Cainán murió a los 910 y para el diluvio él debió haber tenido 1331 años. Mahalalel murió a los 895 años y para el diluvio debió haber tenido 1261 años. Jared murió a los 961 y para el diluvio debió haber tenido 1196 años. Enoc no murió en ninguna parte, Dios se lo llevó, así que él queda descartado. Pero no se den por vencidos, ya que sí hay una persona que murió en el año del diluvio y es muy interesante. Leamos a continuación Matusalén, el hijo de Enoc, aquella persona que fue el que vivió más tiempo en la Biblia. Matusalén murió a los 969 años y desde su nacimiento hasta el diluvio fueron 969 años. Esto quiere decir que Matusalén murió en el año del diluvio. Ahora no sabemos si murió unos meses antes, unos días antes o incluso un día antes, no lo sabemos. Lo que muy probablemente haya pasado es que Matusalén haya muerto incluso un día antes o unos días antes. ¿Por qué les digo esto? Porque en la palabra de Dios dice que Noé fue el único varón justo de su época. Entonces esto quiere decir que los primeros 10 patriarcas ya no estaban. Pero también no sabemos si cualquiera de estos 10 patriarcas no haya sido justo. Así que no porque sean los primeros 10 patriarcas significa que todos iban a ser personas rectas y justas, ¿cierto? Pero nunca lo sabremos, ya que la Biblia no especifica en qué mes y qué día murió exactamente, pero sí nos especifica qué mes y qué día comenzó el diluvio. Así que nunca lo sabremos, no sabremos si Matusalén en realidad murió unos días antes del diluvio o si murió en el diluvio como tal. Pero bueno, aún nos queda una persona más, la cual es Lamec, el papá de Noé. Lo cual eso es muy interesante porque Matusalén es hijo de Enoc y Lamec es hijo de Matusalén. Esto quiere decir que Matusalén era abuelo de Noé y Enoc era bisabuelo de Noé. ¿No es algo interesante? De hecho, también una personita me comentó en el short donde les expliqué que si Adán llegó a conocer a Noé, porque como sabemos él vivió 930 años, corran a ver ese short para responderles esa pregunta. Pero en ese short alguien me preguntó que si Enoc llegó a conocer a Noé. E hice las cuentas. Si sumamos la edad, que son 65 años, cuando Enoc tuvo a Matusalén,
y luego los 187 cuando Matusalén tuvo a Lamec, y luego los 182 cuando Noé nació, nos da un total de 434 años. Esto quiere decir que Enoc debía de tener 434 años cuando nació Noé. Y pudo haber sido posible si no se hubiera ido con Dios. Como sabemos, Enoc fue arrebatado por Dios a los 365 años. Así que cuando Noé nació, Enoc no estaba en la tierra más. Ya habían pasado unos 100 años más o menos después de que fue arrebatado por Dios. Así que Enoc nunca conoció a Noé. Pero si no hubiera sido arrebatado por Dios, probablemente Enoc hubiera vivido como todos los demás patriarcas 800 años y hubiera conocido a Noé. Incluso hasta hubiera convivido con él. Pero bueno, nos quedamos en el último patriarca, el cual es el papá de Noé, llamado Lamec. Él murió a los 777 años. Ya saben, el número de Dios, 777. Pero desde su nacimiento hasta el tiempo del diluvio pasaron 782 años. Así que si él murió a los 777 y el diluvio fue a los 782 después de su nacimiento, esto quiere decir que él tampoco murió en el diluvio, ya que hay literalmente 5 años de diferencia. El papá de Noé murió 5 años antes del diluvio. Y pues bueno, después de hacer todas estas cuentas, nos podemos dar cuenta que solamente un patriarca murió en el año del diluvio. Y no sabemos realmente si murió en el diluvio unos meses antes, un día antes, ya saben. Eso es un misterio que solo Dios sabe. Ahora dime tú en los comentarios qué opinas acerca de esto. Si sabías que Enoc era bisabuelo de Noé, si tenías curiosidad de saber si Enoc llegó a conocer a Noé. Y pues bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero y te haya gustado bastante. Si te gustó, no olvides darle like a este video, suscribirte aquí abajito si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. También no olvides comentar cualquier duda, cualquier pregunta que tengas. Sin más, por el momento me despido. Yo soy Berlín y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Bye.